Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Para nosotros es de mucha satisfacción que semana a semana topamos diferentes temas de interés, no solamente para los abogados, sino para la sociedad quiteña en general y para todos quienes revisan o ven este programa. Por eso es que hemos escogido un tema de actualidad para esta noche. El tema que vamos a abordar es del acoso sexual en las escuelas y los temas de violencia de género. Y no podía ser de otra manera. Hemos invitado a la doctora Pilar Raza, quien es directora del Observatorio de Género y Diversidad de nuestra institución, del Colegio de Abogados de Pichincha, pero a la vez es especialista en temas de género y familia, con quien vamos a abordar entonces esta temática. Gracias, Pilar, por haber aceptado la invitación. Empecemos. No sé si es coincidencia o a qué obedece. En los últimos días estamos escuchando diferentes casos de abuso sexual, básicamente en las escuelas de nuestro país, que crea una alarma social, que crea una preocupación en los ecuatorianos, en los padres de familia, y por lo tanto empecemos por ahí, Pilar. ¿Estos sucesos por qué se dan? Gracias por la invitación. Buenas noches, colegas, amigos, amigas. Es un gusto poder compartir, aunque el tema es grave, es un tema que realmente no lo deberíamos de estar discutiendo con la alarma que lo estamos haciendo. Mira que lo que está sucediendo, yo pienso que está desbordando la capacidad de respuesta del sistema educativo y en general de la sociedad, el sistema judicial. Es bien grave. ¿Por qué se dan estos hechos? Porque existen personas que, abusando de su poder, ven a los niños, niñas, adolescentes como un objeto y de la forma más atroz utilizan los cuerpos, los cuerpos de niños, de niñas, de adolescentes como un objeto y abusan de ese poder que ellos tienen, y de esta manera llegamos a una forma atroz de violación a los derechos de niños, niñas, adolescentes. Por supuesto, Pilar, tú has topado una frase, es un tema de poder. Entonces estamos hablando que la condición de docente, de autoridad, lo pone en una condición entre comillas, de poder o de superior sobre los alumnos. Y entonces, ¿cómo evitar esta presión? Efectivamente, lo pone en un nivel alto frente a lo que es el niño. ¿Y por qué? Tú miras que, ¿qué le decimos a nuestros niños, niñas fundamentalmente? Tienen que obedecer a los adultos. Tienen que obedecer a los mayores. A los profesores. Y peor, a los profesores. No hay que levantarles la voz, no hay que decirles nada que no hay que cuestionarles. No hay que cuestionarles, no hay que decir nada que atente contra el supuesto derecho que tienen los adultos contra los niños. Viene de una formación educativa del pasado, caduca realmente, porque las relaciones de educación ahora deben ser concebidas de otra manera, de una relación más bien de confianza y de cercanía entre los docentes y los estudiantes. Así debería ser, pero no lo es. Y a veces cuando se habla de esta cercanía entre docentes y alumnos, se trastoca también, porque lo utilizan.
Lo que hay es que ver las causas fundamentales para que esto suceda. Y entonces vemos que la sociedad está mal utilizando este poder que tiene, en el caso de los docentes, este poder que tiene sobre niños, niñas, adolescentes, lo utiliza ¿para qué? Para abusar de los niños, como ya decíamos anteriormente. Pero además no existe prevención por parte de los planteles educativos, no existe sanción y no existe reparación, que es lo más grave. Vamos a hablar de eso, Pilar, pero antes de eso, ¿qué deben hacer los padres de los niños ante un acto de esta naturaleza? Primero, ese es el consejo fundamental que nosotras les damos a las madres y padres: creerle a los niños. Uno de nuestros problemas fundamentales es que no creemos a los niños. Tiene que haber una escucha activa. No creemos a nuestros hijos. No les creemos a los niños. Por eso tú ves que en las denuncias que hay de abusos sexuales en los diferentes planteles, hay muchos padres que cuestionan que esto se pueda estar dando. Y ves cómo apoyan al supuesto, inclusive al supuesto violador o al abusador. Tú ves que existen eso. ¿Por qué? Pero, porque no le creemos a los niños. ¿Será que no le creemos o no lo creen los padres a sus hijos para no topar un tema? Según estadísticas, muchos de estos actos de abuso sexual se dan dentro del propio círculo familiar, dentro de quienes están cerca. Y entonces un poco es de enfrentar un problema social complejo, porque no es un tema solo de los docentes. Si es una sociedad donde ustedes mismos, tú mismo, algunos sitios han denunciado de que un alto índice de abuso sexual se da en el propio círculo familiar. Exactamente, claro. 1 de cada 10 niñas ha denunciado que ha sido objeto de violencia sexual, y esto se da fundamentalmente en el entorno familiar. En el entorno familiar, pero también se da en el entorno educativo, se da en el trabajo también. En el trabajo, en los círculos más cercanos. Y mira tú que no se denuncia. La mayor parte de los abusos sexuales, incluidas las violaciones, no se denuncia. Por eso no hay una estadística certera de los abusos sexuales a niñas, niños, adolescentes. No existen. ¿Por qué? Porque hay un subregistro muy alto. Muchos de los padres prefieren guardar un silencio. Hay varias razones. Una de estas es el miedo y otra al escarnio público. O a la vergüenza, supuestamente. Exacto. ¿Por qué? Porque el momento en que esto se da, el niño, niña, en el caso de una violación, cuando son mujeres, incluso las mujeres adultas, son las culpables. Entonces tú ves cómo la violencia revictimiza. Entonces tú me decías qué hacer. Creer, una escucha activa. Segundo, no revictimizar a la víctima. Tú tienes que creerle por encima de todo a tus hijos. La revictimización también puede venir vamos a ver más adelante, por los propios procesos judiciales, donde indudablemente una niña, una adolescente, una mujer abusada tiene que pasar por una serie de procesos en fiscalía, en flagrancia, que realmente lo que hace es afectar mucho más de lo que está afectado psicológicamente y físicamente la víctima. Exactamente. Tú ves, y lo denunciábamos recién las organizaciones de mujeres, decíamos, ¿cómo puede ser que no exista cámara de Gesell en todas las provincias del país? Yeah. En Galápagos no existe departamento de ADN, y aquí en Quito durante 45 días no hubo reactivos para las pruebas de ADN. En caso de violaciones son fundamentales. Por supuesto. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con estos niños, niñas, adolescentes, con las mujeres que son víctimas de violencia sexual? Pilar, entonces en la práctica, hoy se plantea en la consulta popular una pregunta respecto a la imprescriptibilidad de los abusos. ¿Es suficiente poner en una consulta popular? Porque claro, vas a un proceso electoral, puedes decir sí, de acuerdo, pero las estructuras del Estado, del sistema, no están en capacidad de resolver estos problemas. Entonces, a mi criterio no es solamente un tema de consulta, no sé qué te parece a ti. El problema de la violencia en general, no solamente de la violencia sexual, no es un problema únicamente de leyes. Claro. Son necesarias, sí,
pero para que éstas tengan efectividad, tenemos que tener otros mecanismos que coadyuven a cambiar la mentalidad, los patrones socioculturales. Necesitamos planes, programas, proyectos que vayan encaminados a cambiar lo que la sociedad piensa de niños, niñas, adolescentes y de mujeres, que son un objeto que puede ser utilizado cuando se quiera. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que es un tema sistémico, es un tema estructural de la sociedad, donde realmente estamos, entre comillas, digo yo siempre, porque pueden pensar que es la forma de pensar de quien entrevista, pensando de que la mujer es algo diferente al conglomerado social y ella es la culpable de todos estos problemas a veces. Efectivamente. Mira que cuando hablamos de revictimización, y te digo para los casos de niños, niñas, pero también de mujeres, ¿qué sucede? En el caso recién tuvimos un caso de una violación. La madre no sabía qué hacer, lleva al niño a la fiscalía. En la fiscalía quien toma los datos no lo hace a la madre, sino que le pregunta al niño. Mira, la primera vez le preguntan al niño qué le pasó. Después va donde el psicólogo, le preguntan nuevamente al niño qué pasó. Va al examen médico, nuevamente. Va a la cámara de Gesell. Eso no es revictimización. Por supuesto. Pero lo mismo sucede con las mujeres. Pero lo más grave es que en el caso de las mujeres adultas, incluso niñas, se dice que ellas son las culpables. Claro. Qué grave. Y entonces teníamos un caso, pero que solo contarlo indigna, ¿no? Uno no sabe si llorar o reír de cómo profesionales, médicos, psicólogos y hasta profesionales del derecho plantean, no, ella es la culpable porque se paseaba frente al padrastro con unos pantalones chiquitos, con unos shorts pequeños. Y decíamos, bueno, ¿y qué edad tiene pues esta persona o esta niña que fue capaz de crear tal deseo irresistible hasta este hombre? Una niña de 8 años. Qué barbaridad. Pilar, tú como abogada, ¿nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene o prevé alguna sanción para estos tipos de hechos? Claro. Tenemos sanción para acoso sexual, para abuso sexual, para violación. En el caso del acoso sexual puede ir de 3 a 5 años o de 6 meses a 2 años, dependiendo de la gravedad. En el caso de abuso sexual también tenemos una sanción de 3 a 5 años. Y cuando la víctima es menor a 14 años, de 5 a 7 años. Pero también nuestro Código de la Niñez y Adolescencia prevé sanciones para este tipo de delitos. Bueno, pero sí, se prevén algunas acciones que se pueden hacer. Y retomando la pregunta anterior, cuando tú decías, ¿qué hacer? Para nosotros lo fundamental es no callar. Para esto, ¿cuál es el procedimiento? Tiene que denunciarse en el colegio. Se puede acudir a la Junta de Protección de Derechos o directamente a la Fiscalía. Pero Pilar, se dice que el Ministerio de Educación aprobó un código de ética con el cual le da la potestad solamente a la autoridad de presentar la denuncia. A mí me parece que esto es un falso espíritu de cuerpo o un poco como tapar, porque entonces no está en condición de denunciar un docente, alguien que tome conciencia de estos problemas. Y entonces acabamos de ver donde una rectora, hay que decirlo, pues cercana inclusive al poder o al partido que está en el gobierno, pues se cayó y permitió una serie de abusos en un colegio de la ciudad de Guayaquil. Aquí yo sí quiero que un poquito hagamos una reflexión, y esto ya no solamente para los docentes, sino para la sociedad. No podemos callar. Y no puede ser que por mantener un puesto no digamos nada. Tenemos conocimiento de que hay algunos docentes que han denunciado y por eso han sido cambiados de sitio, incluso algunos han sido retirados del magisterio por algunas razones. Yo creo que esto hay que reflexionarlo, porque no puede ser que por mantener un puesto, que por mantener el sueldo, yo sé lo importante que es, porque yo también vivo de mi trabajo. A mí nadie me regala nada. Entonces yo sé lo que significa para padres, para madres, que necesitemos trabajar para poder subsistir. Yo lo entiendo absolutamente.
Pero lo que no entiendo es que por mantener un puesto se pisotee derechos. Eso me parece terrible. Y los derechos están sobre cualquier código. Los derechos están sobre cualquier cosa. Pero para eso remitámonos al Código Orgánico Integral Penal. Quien tiene la obligación de denunciar un hecho, lo dice el Código Orgánico Integral Penal, y no lo hace, equivale a ocasionarlo. Y el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la obligatoriedad de denunciar. Gracias, Pilar. Vamos a continuar con este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, el tema del acoso sexual en las escuelas y violencia de género. Por supuesto, queremos agradecerle nuevamente a la doctora Pilar Raza, directora del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, miembro del directorio también, que maneja muy bien estos temas. Pilar, resulta de que en un medio de comunicación se presentó el acusado de un hecho de violencia sexual contra un menor, pues, y entonces se alega en este proceso que hubo inconsistencia en los procesos de investigación. Estamos hablando del caso conocido a nivel nacional, El Principito, tuvo una resonancia nacional. ¿Qué conoces tú de este tema? Antes de pasar a esa pregunta que me parece fundamental, yo sí quiero señalar lo anterior y por eso te decía que creo que debemos un poco reflexionar sobre lo que es que la sociedad calle ante estos hechos. Por supuesto. Los padres de familia no pueden callar, los profesores no pueden callar, peor las autoridades. Tenemos que denunciar estos hechos. Cuando tenemos la mínima sospecha de que esto puede estar sucediendo, tenemos que denunciar. Y debemos ser, no solo ciertas, todos los que podemos ser testigos de esos, convertirnos en denunciantes. Pero lógico, pero más allá de lo que dice el Código Integral Penal que nos obliga a hacer, que nos obliga a denunciar, más allá de eso está nuestra obligación como humanos. Por supuesto. Como humanas, ¿cómo puede ser posible que en un colegio de la capital nadie haya visto nada? El colegio Ampetra, Pedro Traversi, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un aula permanecía cerrada con cortinas negras y nadie vio nada. Y ahora las autoridades de ese colegio no pasa nada, bien, gracias. Y entonces ahí pasamos al tema del Principito, otro colegio en donde las autoridades defienden al violador. Está sancionado con 22 años. Nosotras acompañamos ese caso, hemos vivido de cerca todo el proceso difícil que ha llevado la madre en este tiempo, y lo más grave, hemos vivido los problemas que tiene el niño y en general la familia, lo que sucede con ellos. ¿Cómo puede? Lo que está pasando nos parece grave, y yo sí creo que los medios de comunicación deben tratar estos temas con más mesura. Deben contrastar la realidad de los hechos. Este señor se presentó en un medio de comunicación y señaló, por ejemplo, que él no había sido profesor del niño, cuando eso no es cierto. Señaló que el niño había dicho determinadas cosas, descontextualizando lo que el niño dijo. Pero lo más grave de eso, dando a conocer partes reservadas del proceso. Y caemos nuevamente en lo que decíamos. Estamos revictimizando nuevamente al niño y a la familia. Qué interesante, Pilar. Podríamos seguir conversando este tema de los abusos a niños, niñas en las instituciones educativas, pero quiero aprovechar tu presencia para otro tema que
también está en el debate este tema de la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer, que está en la Asamblea Nacional. Resulta de que esto ha provocado una serie de movilizaciones y entonces la población común, llamémoslo así, de nuestro país, no entendemos. Marchas a favor, marchas en contra, marchas que inclusive se habla propiciadas desde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, donde establecen que se oponen a estas reformas porque buscan imponer en la sociedad en general y en la formación de los hijos ideologías basadas en suposiciones de género, anticoncepción infantil, etcétera. Ayúdanos a aclarar este tema. Yo creo que es necesario que la sociedad conozca que la transversalización del enfoque de género está señalada en nuestra Constitución, en el artículo 70, y dice que se transversalizará género en todas las instituciones del Estado, en todas las políticas públicas, en todo lo que realice el Estado. Pero veamos qué es el enfoque de género. A nosotras sí nos preocupa que ahora se satanice la palabra género. ¿Qué es el enfoque de género? Cuando nosotras hablamos de transversalizar género, quiere decir que en todos los actos que realice el poder público se tomen en cuenta las diferencias que históricamente se han asignado a hombres y mujeres, que se tome en cuenta la discriminación de que han sido objeto las mujeres durante toda la historia. Yeah. Eso es lo único que nosotras queremos. Entonces, cuando hablamos de transversalizar género, por ejemplo, en la justicia, lo que nosotras pedimos es que los jueces y juezas miren estas diferencias para aplicar la justicia, porque existen, porque es verdad y porque además esto nos ayuda a poder realizar las actividades de una forma coherente, sin discriminar, que es lo que sucede ahora con las mujeres. ¿Qué pasó en el proyecto de ley de erradicación? ¿Es verdad que supuestamente aprobar este proyecto va a afectar a la cuestión de género hombre-mujer, que se involucra o se acepta la diversidad de grupos LGBTI, toda una serie de campañas? Entonces, todavía está confundido esto. Sí, pero no hay que tenerle miedo a la palabra género, insisto. O sea, la sociedad tiene que estar clara que el ver las cosas con un enfoque de género significa ayudar a la sociedad a impedir la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ya, enfoque de género. Eso es el enfoque ¿Existe de género. Ideología de género? No existe ideología de género, no sé de dónde se han sacado. Ya. Es una forma de satanizar y querer perpetuar la violencia y las diferencias que la sociedad hace entre hombres y mujeres. Y cuando hablo de diferencias, estoy hablando que las mujeres históricamente hemos sido consideradas menos. Por ejemplo, cuando los padres y madres lo hacemos normalmente. Mijita, tienes que cuidarte. Mijita, no andes sola en la calle. No puedes andar sola, no puedes vestirte como tú quieres, no puedes pasear sola. Recuérdate qué se dijo con el tema de las jóvenes argentinas cuando fueron asesinadas. ¿Qué se dijo? ¿Cómo puede ser posible que vengan a pasearse solas? O sea, no somos capaces de trasladarnos de un sitio a otro solas. Necesitamos de la compañía ¿de quién? De un hombre. Entonces, ¿qué? ¿Somos consideradas iguales? No. Pero aún, como te digo, en la educación de hijos e hijas sí se hace una diferenciación. Papi, me voy a una fiesta. Que te vaya bien, mijo. Papi, me voy a una fiesta, le dice la hija al padre o a la madre. ¿Qué le dice? ¿A qué horas te va a recoger? No te vas sola. ¿Con quién te vas? ¿Dónde es? O anda con tu hermano. O anda con tu hermano. Respóndeme, Pilar, entonces, ¿este proyecto de ley tiene que ver con las minorías sexuales o no? Este proyecto de ley está encaminado a prevenir la violencia contra las mujeres. Ya. Y las mujeres en toda su diversidad. Frente a ello, nosotras no estamos en desacuerdo en que haya una ley para los grupos LGBTI. Al contrario,
creemos que deben existir. Tienen derechos también. Pero la propia lógico. Constitución, en el artículo 66, hace énfasis del respeto a la orientación sexual de todos los ecuatorianos, ¿no? Y imagínate, estamos en el pleno siglo XXI y parece que estamos retomando posiciones del siglo XIX, en donde decimos los grupos LGBTI tienen que ser guardados, puestos en un closet, no pueden hablar, pero además de eso, o sea, tienen que ser discriminados. A nosotras sí nos preocupa esa situación. Entonces, Pilar, por cuestiones de tiempo, ¿la intolerancia incide en la violencia, el bullying escolar? Por supuesto. La sociedad tiene que aprender que las personas tenemos derechos. Todos. Porque aquí no somos personas únicamente los heterosexuales. Somos personas todos. Y tenemos que ver estándares internacionales que tienen que ser cumplidos en escuelas, colegios, en el trabajo, en la sociedad, en las familias. Pilar, ¿la religión incide en estos temas? Puede incidir. Yo creo, por ejemplo, con la última marcha, a mí sí me ha llamado mucho la atención. Creo que estos grupos se han olvidado de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mientras no sean de los grupos LGBTI, ¿qué pasó? O mientras no sean una familia diversa, solo ahí los vamos a respetar. Ellos están condenados por la religión. Están condenados. ¿Cómo así? ¿En qué parte de la Biblia dice? Yo quiero saber. O sea, sí creo que tenemos que actuar con más mesura. No retroceder, sino avanzar. Exactamente. ¿Existe violencia contra menores por su inclinación o preferencia sexual? Efectivamente, claro que existe y lo vemos a diario, y esa es una de las cosas que estábamos tratando recién cuando hacemos algunas propuestas al Código Orgánico Integral Penal. No puede ser que a niños, niñas se les discrimine por el hecho de su orientación sexual. O sea, respeto, sobre todo a los derechos humanos de las personas. Y peor si viene de un docente, ¿no? No, mucho peor. No puede ser. O sea, la sociedad tiene que dar un avance. La verdad que pensábamos que habíamos dado un salto con nuestra Constitución garantista de derechos, pero después de ver la posición de grupos fundamentalistas, sí nos preocupa. Y yo llamo a la sociedad, llamo a nuestro gremio a actuar más apegado a derechos, más apegado a lo que dicen los estándares internacionales, pero sobre todo el respeto a las personas. Por supuesto, pero Pilar, no creo que sea un tema solamente de leyes o de normativas. Yo vuelvo a insistir, es un tema de estructuras estatales, ¿no es cierto? Que nos deben enseñar a aceptar a las minorías sexuales y parar la discriminación de todo tipo en nuestro país. Efectivamente. Es que no depende únicamente de leyes. Las leyes son parte, pero tienen que haber políticas en escuelas, colegios. Por ejemplo, el tema del acoso, del abuso, de las violaciones sexuales, de la violencia sexual en general, en instituciones educativas, tiene que tener todo un proceso. Si bien existe un protocolo para atención a víctimas de violencia en el sistema educativo, parece que este no ha sido conocido por todos. Entonces algo está fallando. Si hay tantos abusos en los colegios, si hay tanta violencia sexual, algo está pasando. Queremos agradecerle a la doctora Pilar Raza por todo su aporte, su conocimiento a un tema que esperamos y ponemos a consideración de cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.